sabes que eran sobrenombres, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y ahí viene el sobrenombre. Dios tiene sobrenombre de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es un sobrenombre. Yo soy Sergio y me pueden decir Sergio el guapo, Sergio el amable, Sergio el lindo, Sergio el inteligente o Sergio el tonto. Sería un sobrenombre. Yo estoy poniendo buen ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso, a nuestro Dios, si alguien viene y te dice, ¿y tú conoces al admirable? Pues no, porque no ha leído la Biblia, pero la Biblia habla. ¿Tú conoces al consejero? Pues hay muchos, pero hay un consejero en el cielo. ¿Tú conoces a un Dios fuerte? Pues si soy católico, pues para mí todo lo que me enseñan como imágenes es fuerte. Pero en sí hay un Dios que tiene un sobrenombre que es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿qué es un sobrenombre? Vamos a aclarar eso. Nombre que se da a una persona o a algo en vez del suyo propio y que generalmente hace referencia a alguna ¿qué? Cualidad o característica particular que lo distingue. ¿Qué distingue a Dios? Su poder, que es paz, que es amor. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Amén. Por eso la Biblia dice, Dios es fuego consumidor. Dios es espíritu. De hecho, la naturaleza de Dios es espíritu, pero Él tiene un nombre, amén, y su nombre es Jesucristo. Pero aclarado esto, cuando a Dios se le puso, por ejemplo, un sobrenombre, fue para que pudiéramos referirnos, o los hombres de antes referirse a una cualidad, a una característica en particular que distinguía a Dios. Ahorita vamos a poner unos ejemplos. En nuestro desarrollo, por ejemplo, en Génesis 3:15 dice algo lindo. Dice que la simiente de Eva golpearía la cabeza del jefe, del Señor de este mundo, del Señor de las tinieblas. Amén. Jesús es esa simiente. Entonces es un sobrenombre que se le pone. Cuando a usted le pregunten, ¿y quién es la simiente de Eva? No va a decir que es usted. La Biblia señala a Cristo. Él es la simiente de Eva. ¿Por qué? Porque nació de una mujer como Eva, de carne y hueso. Jesús es la simiente de Eva. A esto se le llama un sobrenombre. Amén. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque vamos a aclarar ese asunto. Ahora, a Moisés se le dijo que Dios levantaría ¿a quién? A un profeta, y a él oirían y seguiría a Israel. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por eso cuando dijo los religiosos a Jesús, ¿quién eres tú? O otros dijeron, porque Moisés dijo de que vendría el Mesías, y cuando Israel estaba esperando a ese nombre que abarcaría y llenaría la tierra de su gloria, ellos no se referían a un hombre que nació en un pesebre, que su padre sería un carpintero y que habría un testimonio, por ejemplo, de María. Ustedes se pueden imaginar a Jesús con el testimonio de que su mamá lo tuvo, porque la gente es chismosa y la gente pensar, Jesús nació pero no era hijo de José. El rumor que se podría correr en Belén, porque María era de Belén, de la capital o de la ciudad o del pueblo de ¿quién? Del rey David. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue criticado, y de seguro, aparte de los que dice la Biblia, le han de haber puesto otros sobrenombres, porque hay gente grosera. Amén. Ya lo hice pensar un poco, ¿verdad? Pero era nuestro Dios todopoderoso que se metió en el vientre de una mujer. Por eso la Biblia ya en Hechos 4:12 dice que nos dio un nombre que es sobre todo nombre, y que todo hombre necesita invocar ese nombre para ser salvo. De ese profeta se está refiriendo Moisés. Y cuando allá usted va a Jerusalén y usted habla con un rabino literalmente
legalista, si se le puede llamar así, una persona conservadora, le va a decir que Jesús no era Dios, que Jesús era un profeta. Por ejemplo, los que siguen a Alá, que es un profeta también, Mahoma, ellos te van a decir que Jesús, los musulmanes, también era un profeta, pero porque Moisés lo está diciendo. Pero Dios nada más estaba hablando o refiriéndose a lo que sería en el futuro. Por eso Hebreos dice que el Antiguo Testamento nada más era tipo y figura de lo que tendría que venir a ser, amén, en estos tiempos postreros. Ahora, cada uno de los pasajes bíblicos que se encuentran es en referencia a Dios. Muchas de las veces fue un nombre para resaltar una virtud o un hecho sobre lo sobrenatural de Dios. Amén. Vamos a hablar un poquito. Gedeón nombró a Jehová, por ejemplo, en Jueces 6:24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y le llamó, ¿cómo? Jehová Shalom. Pero la palabra es, así está en la Biblia, Reina Valera 1960, pero tiene que decir, o tiene que tener una H, que es Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abineresitas. Y ese sobrenombre tiene por significado que el Señor es la paz. Nosotros conocimos a algunos de aquí que llegaba alguien y decía Shalom, no decía paz de Cristo, es que ella hablaba en hebreo. Pero nosotros no hablamos en hebreo, ¿verdad? Y nosotros decimos paz de Cristo, paz del Señor, Dios te bendiga, o hola, ¿cómo estás? Pero cuando Gedeón hace esto, es porque Dios se manifestó con él y dijo, Dios ha traído paz. Y dijo, ya no vamos a guardar el trigo, ya no vamos a guardar la cebada en cuevas, ya no lo vamos a tener que enterrar, porque Dios ha traído paz a Israel. Y pues usted sabe que Gedeón tuvo por muchos años como juez, lo enseñó nuestro hermano Mauricio, y dice que hubo paz mientras él vivió. Aunque la Biblia después dice que se olvidaron de ese Dios de paz. ¿Y qué hicieron? Se corrompieron y fueron detrás de ídolos. Y aún Gedeón tuvo la osadía de hacer algo y el pueblo siguió. ¿Se acuerdan esa práctica? Y pues también Jefté. Pero ese Gedeón le puso a Dios un sobrenombre, Shalom. Otro sobrenombre es Jireh. Su significado es Jehová proveedor. Amén. Referente y apoyándonos a lo que dice, por ejemplo, Salmos capítulo 37, verso 7. ¿Qué dice ahí? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, dice, o dice, atrévanse, gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Y esta palabra de proveedor surge del verso 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada os faltará a los que le temen. Pero esa palabra es a los que le honran, a los que le alaban, a los que le glorifican. Entonces Jehová era el predominante. Ese nombre es el que se movía desde Israel, desde el principio allá con Ur de los Caldeos, donde estaba Abraham, y hasta el último libro del Antiguo Testamento de 66 libros, el nombre de Jehová fue invocado. Amén. De hecho, la Biblia dice que los hombres dejaron de invocar el nombre del Señor hasta el tiempo en que levantó a un hombre llamado Noé y comenzó otra vez este asunto. Amén. Entonces, los hombres acostumbraban a poner sobrenombres para identificar una hazaña, algo poderoso de Dios. Pero Dios dijo que en otros tiempos sabrían su nombre. Amén. Y hablando de estos tiempos, Isaías 52 en el verso 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y usted sabe lo que dice en Isaías 53, que Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Y usted sabe todo lo que dice del Mesías o de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 53. De hecho, desde el primer verso lo dice. Pero no ya Dios había revelado un nombre que sería Jehová de los ejércitos,
¿Por qué Dios está diciendo eso? Dios estaba interesado en que nosotros entendiéramos de ese nombre, que supiéramos un poquito más de ese nombre. Pero usted, si va, por ejemplo, allá a Mateo capítulo 1, verso 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Pero en San Lucas, en el capítulo 24, del verso 40 en adelante, que no lo traigo en mis notas, ahí dice algo bien lindo, y es lo siguiente: que mandó a los apóstoles, a los discípulos, y es el verso que más usamos nosotros para defender nuestra doctrina, porque dice: y mandó a los apóstoles a predicar el arrepentimiento y el perdón de su nombre, de los pecados en su nombre. Así dice la Biblia que comisionó el Señor a los discípulos. Pero hay otros textos donde nos habla sobre ese asunto. El profeta Joel dijo que ese nombre, al invocarlo, por ejemplo, salvaría. Lo que dice Isaías, el profeta Joel también lo dice, pero el cual se distingue en estos tiempos. Dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Y ese remanente somos nosotros. Amén. Somos el pueblo que dice Isaías: porque yo llamaré pueblo al que no era pueblo, y yo llamaré amada a la que no era amada. Así dice Isaías. Pero cuando dice él y el pueblo, o todas esas personas de ese remanente, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y esta es una profecía que comienza desde el versículo 1, y en el verso 28, 29 está diciendo que él en los postreros días derramaría de su espíritu. Y luego dice: y invocarán el nombre de Jehová y serán salvos. Amén. Hay muchos que nos juzgan por adorar el buen nombre del Señor Jesús. Nos critican sin saber o entender la gran extensión de testigos en la Escritura que se vieron señalados por ese hermoso nombre. Las Escrituras respaldan nuestra fe. Amén. Cuando nosotros hablamos del nombre del Señor, lo hablamos por evidencia en la palabra de Dios. Cuando a usted le pregunten o le digan cosas que pretenden ellos, que lo van a ofender, porque te van a decir que, aquí está, mire, que es usted una secta, que es usted un apartado de la divina Trinidad, que usted es un mentiroso, que usted es un judaizante, que usted es un solo Jesús o Jesús solo. Los del nombre le van a decir que es un sabelista o que sigue a Sabelio, ¿verdad? Y cuando tú vas a un colegio, te hablan de Sabelio, pero cuando te hablan de Sabelio, por ejemplo, ninguno de ellos te va a decir: aquí está el libro de Sabelio, léelo, porque no hay escritos de Sabelio. Solo te van a decir Sabelio porque fue un hombre que intentó entender o predicar o hablar de la unicidad de Dios. Amén. Porque esto que estamos hablando usted y yo en estos tiempos o en estos días, vamos a hablar sobre la unicidad de Dios, que intentamos demostrar que Jesús era Dios encarnado y que nos dio un nombre que no solo eso, nos empoderó. ¿Qué dice allá, por ejemplo, en San Marcos capítulo 16, desde el verso 1 en adelante? Pero para ser exacto, el verso 15, el verso 16, la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice, punto. Y luego dice: en mi nombre. Nunca dice en títulos o en nombres. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán cosa mortífera, no les hará daño. Es más, tomen serpientes y tampoco les van a dañar. Entonces siempre habla, ¿qué? Del nombre. Pero, por ejemplo, si a ti te dicen que tú eres abelista o que eres seguidor de Sabelio, pues primero que nada ellos tienen que estudiar.
porque no te pueden llamar algo que no existe, como una biografía. Sí, te pueden hablar, no, Sabelio fue de tal año, pero pues ¿dónde están sus libros? Sí, se entiende y se dice, o dicen los historiadores, que él fue uno de los que habló o intentó enseñar que Jesús era Dios con nosotros, amén. Por eso Martín Lutero tuvo muchos problemas. Por ejemplo, la Iglesia Católica no dejaba que los hombres, hasta el siglo XV, los hombres tenían prohibido leer la Biblia, hermanos. Pero como Martín Lutero era un hombre que era sacerdote, él podía leer la Biblia. Y él, al leer la Biblia, Dios lo usó. Yo sospecho y pienso que con él Dios quiso continuar la obra redentora y que siguiera la iglesia caminando. Pero Sabelio nada más se dedicó a hacer tesis y a decir esto y esto. Y en una de sus tesis dice él: el hombre no necesita confesarse con otro hombre, porque la Biblia dice que para que los pecados sean perdonados se necesita reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso no le gustó a la iglesia tradicional. ¿Y qué hicieron? Los comulgaron. No solo los comulgaron, lo persiguieron hasta que lo mataron. Pero él, antes de eso, logró muchas cosas, entre ellas reformar a la iglesia. Eso no lo va a decir el señor Toro, eso no lo va a decir nadie, porque no conviene. Pero hoy ya le dicen a los creyentes: lee la Biblia. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es lo hermoso? De que nosotros no solo leemos la Biblia, sino que los que podemos nos capacitamos y enseñamos a otros. Un católico puede leer muchas veces la Biblia, pero de leerla, a interpretarla y a entenderla son dos cosas muy diferentes. Pero eso no nos ofende, ya que las escrituras dicen que los primeros cristianos por el nombre fueron ¿qué? Juzgados. Fueron y les hicieron muchas cosas. Así que usted no se preocupe que le digan que usted es de una secta, que usted es apartado, que usted es un mentiroso, que usted es un judasante. Si él ofende con eso, usted oféndalo con la Biblia. Usted háblele con la palabra de Dios. Y nosotros somos solo Jesús, y también somos Jesús solo, y somos todo Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que nos va a llevar al cielo. Amén. Y no somos abelistas nosotros. Aclárele eso. Pedro, al verse amenazado o ver su vida hizo algo en peligro, negó a Jesús o negó la relación con ese nombre por la causa de su vida. ¿Se acuerdan de Pedro? Ahí está la escritura. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada. De hecho, yo estaba leyendo eso, hermano, y en el verso 68, 67 me llama la atención algo que dice ahí, que un hombre que era judío, que era discípulo de Jesús, conocía y se llevaba muy bien con uno de los religiosos, de hecho con el sumo sacerdote, y él fue el que le abrió la puerta y Pedro entró con él. Pero al que señalaron fue mucho a Pedro. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciéndole: tú también estabas con Jesús el Galileo. Así le dijeron. Y en el verso 33 dice: y un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te acusa, te hace ser diferente, te distingues que anduviste con ellos. Y mire, cuando uno anda con Jesús, no puede hablar de otra cosa que no sea de Jesús. Y es que Pedro tenía una característica muy linda, que Pedro defendía mucho a Jesús. Era una persona con todos los errores que puede tener un humano, pero fue capaz de cortarle la oreja a alguien por amor a Jesús. Y nosotros a veces nos da miedo que nos juzguen por el nombre de Jesús, pero sin ese nombre, la verdad, no va a pasar nada. De hecho, hay un verso donde dice que todos nosotros necesitamos reconocer ese nombre, porque el que me niegue con los hombres, dice Jesús, yo también lo negaré con mi Padre. Por eso dio nombre que es sobre todo nombre. Aguas con el que no quiere el nombre del Señor. Y pobrecitos de los que nos dicen a nosotros, de verdad se lo digo y me atrevo a decirlo con toda libertad, pobrecitos de nosotros que nos juzgan porque somos bautizados en el nombre de Jesús. No saben lo que están haciendo. De hecho, voy a decirlo públicamente porque lo ven en Facebook, es una blasfemia. Porque el nombre que llevamos nosotros, la Biblia lo señala, que hay de aquel que haga eso. Porque ahorita le voy a enseñar un verso que nadie quiere leer y nadie ha querido entender.
Cuando nos juzgan a nosotros, no nos juzgan a nosotros, juzgan el buen nombre que nosotros fue invocado. ¿Quién dijo eso? Yo le digo, Santiago en el capítulo 2, en el verso 7, y creo que lo traigo en las notas. Pero vamos a leer primero lo que dice en Hechos capítulo 5. Pero arriba dice, al inicio de la predicación del evangelio, fueron criticados los discípulos y juzgados por ese nombre, el nombre de Jesús. ¿Qué dice Hechos capítulo 5? Verso 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido, ¿qué? Tenidos, esta palabra es hermosa, tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del ¿quién? Del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A ese nombre, a Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Lo más lindo de esto es que en los versos de atrás, que es el verso 38 para adelante, para arriba, ahí dice que cuando Pedro se levanta, porque este asunto pasó por un paralítico y se puso duro el asunto ahí, y Pedro dijo: a ese Jesús a quien ustedes han crucificado, ese Dios lo puso, y es aquello que dice allá, oiga bien, en Isaías capítulo 25 verso 16, donde dice: y pondré piedra en Sión, y todo aquel que venga a él, si no se arrepiente, será avergonzado, pero a los que se arrepientan, Dios dice los va a prosperar. Y eso está en Isaías 26, verso 25, 16. Usted lo puede leer en su casa. Y Pedro trae eso a su memoria. Dice: Él ha venido a ser la piedra reprobada por los edificadores. Él ha venido a ser la piedra del ángulo, el principio de una obra nueva. Ahí es donde dice Isaías: y todos conocerán en aquel día mi nombre. Amén. Así que usted no debe de preocuparse, porque ahí dice que ellos se consideraron dignos ¿de qué? De padecer afrenta por la causa del nombre. Y ellos no les importó, saliendo de ahí a predicar otra vez todos los días en el templo y por las casas. De ahí toman partiendo el pan en las casas. No cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Cristo. Otra escritura más. Pablo fue llamado y dice aquí, y el principal objetivo era que predicare, ¿cuál? Su nombre, pero algo especial también. Por eso cuando usted lea, deténgase un poquito, porque dice, pero también para que aprendiese a qué, a padecer. ¿Por qué? Por ese nombre. No solo a predicar, un gran privilegio para Pablo, pero también otro, tenía que aprender. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aprender a escuchar a los que no nos quieren. ¿Por qué vamos a salir a defensa? Tú trinitario, tú esto. No, cállese la boca. El nombre del Señor que se ve reflejado en usted, calladito, dicen por ahí, nos vemos más bonito. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar ¿qué? Mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él me es para que lleve mi nombre ahí. Pero el verso 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario ¿qué? Padecer por mi nombre. ¿Cuándo ha encontrado? Sí, hay gloria en predicar el nombre de Jesús, pero cuando en las escrituras que yo le he enseñado han sido de gloria para los hombres. No, váyase usted acostumbrando que en nuestra doctrina el nombre tiene que ser glorificado en nuestra boca y en otros va a ser criticado, nos van a señalar feo, pero por eso dele gloria a Dios, porque Dios te llamó a algo más que tener un privilegio, ser ministro, ser predicador. También tienes que padecer. Sí, tienes que padecer por el nombre del Señor. Ahora, en el Sermón del Monte, Jesucristo dijo literalmente que era un honor cuando por su causa nos señalen, pero dice que nos vituperen, que nos critiquen. ¿Qué dice la Biblia en San Mateo capítulo 5? Que es el Sermón del Monte. De hecho, es el sermón más hermoso que Dios pudo dar estando en la tierra. Pero algo más importante, hermanos, que yo me pregunto, ¿cómo le hizo el Señor para que miles de personas lo oyeran? Imagínense que Él está en un cerro y para acomodar 4,000, 5,000 personas, hermano, y que todos escuchen la voz.
Tremendo. Era Dios en potencia ahí. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa los critiquen o vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hagamos un paréntesis aquí. Jesucristo, Él está hablando, Él está diciendo que bienaventurado cuando por su causa, literalmente cuando por su nombre. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande y grande es en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, porque así persiguieron y perecieron los profetas antes de vosotros. ¿Alguien se considera más que un profeta aquí? Usted tiene que padecer por ese nombre. Es más, usted tiene que defender ese nombre. Usted dígale amablemente a esa persona, siéntate, vamos a platicar. Mira, la Biblia dice que por ese nombre esto, por este nombre el otro, por este nombre aquello, porque nosotros hablamos del nombre de Jesús. Es más, la Biblia dice, y no lo puse en mis notas, que todo lo que dice allá en Colosenses, ¿se acuerda? Capítulo 3, que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice. Y si así lo dice, ¿por qué usted va a cambiar? ¿Porque otro se lo diga? Para que no se lastimen. No pida permiso. Cuando se trate del Señor, ore en el nombre de Jesús. Mencione lo que es Padre, que es Espíritu, porque Él eso es. Él eso es. Pero Él fue manifestado en carne. El nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Deme 5 minutos y voy a concluir para que se vaya temprano. Piense, ¿qué causa puede tener alguien que no lleva el nombre del Señor, hermano? ¿Qué causa lleva ese hombre? Es decir, ¿qué es lo que revoluciona a los demás? Como Pancho Villa, Emiliano Zapata, entre otros allá en México, porque yo no sé quién fueron los hombres de guerra o héroes de tu nación como El Salvador o Honduras. De pronto ni te acuerdas de alguno. Pero en este asunto nosotros tenemos la causa del Señor, que es predicar el evangelio y defender el nombre del Señor, y predicar el nombre del Señor, alabar el nombre del Señor, enseñar el nombre del Señor a nuestros hijos y decir aquel nombre del Antiguo Testamento no es que haya sido cambiado, sino que a nosotros se nos dio la revelación del nombre literal que Dios tenía preparado para nosotros. Así que nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué causa tiene alguien que no lleva el nombre del Señor? ¿Qué mérito se está haciendo si la palabra de Dios indica que solo en su nombre hay virtud? Y esa palabra virtud quiere decir dones, autoridad, poder. Dígame usted, ¿qué autoridad? Porque mire, es bien chistoso esto. ¿Por qué los hombres que van a orar por un enfermo dicen en el nombre de Jesús, pero a la hora de bautizarse no se bautizan en el nombre de Jesús? Como que dicen, ahorita no te ocupamos, Jesús, para allá tantito. Y llaman a algo más, una trilogía de caracteres, de personas que no existen en la Biblia. No puede ser posible. La Biblia dice literalmente, y vuelvo a citar el verso, todo lo que sea hecho, todo lo que el hombre diga, tiene que ser de hecho, de palabra, tiene que ser en el nombre del Señor. No hay de otra. Ahora le voy a enseñar lo que le dije de Santiago. Santiago señala que hay una sola manera de ser criticados. ¿Oyó? Y es cuando maldicen el buen nombre que fue invocado en nosotros. Le voy ¿cómo se llama? A reducir ese asunto. Santiago, que es en el capítulo 2, él está hablando, antes de hablar del verso 6 y el verso 7, él está hablando y está en defensa de los pobres. Santiago le llaman el libro del enojón, la carta del enojón. Parece que Santiago es hermano de Jesús. Y Santiago vivió con Jesús, se enamoró de Jesús. Yo pienso que él estaba sentado al lado del que se recostaba en su pecho. Jacobo, su nombre es Jacobo. Pero aquí es Santiago, así está traducido, James en inglés. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? Sale en defensa de los pobres, sale en defensa de los que están en la calle. Porque entraba alguien al culto y lo veían andrajoso y sucio, maloliente, y lo dejaban afuera.
o le abrían la puerta para que oyera la palabra de Dios. Me acuerdo de algo, hubo un asunto cuando empezó o antes del avivamiento de la calle Azusa, en 1901, 1902. No me acuerdo, pero sí me acuerdo de Simon. Él era un afroamericano y este hombre llegó a una iglesia que era bautista, pero en esos tiempos los morenitos sufrían mucho de los blancos. Y este hombre quería estudiar. ¿Cómo se llama el americano? Parham, su apellido, el americano. Le dio oportunidad a Simon y le dijo: mira, te voy a dar oportunidad, pero no vas a estar adentro del aula de las clases. Tú vas a estar afuera y te voy a abrir la ventana y por ahí vas a escuchar las tesis. Y así estudió este Simon, este morenito. Él es el responsable o uno de los responsables del avivamiento de la calle Azusa. Muchos le abrieron las puertas y muchos no, pero vino un gran avivamiento de esa manera. Y lo que está diciendo aquí este hombre, cuando sale en defensa de los pobres, porque dice: ustedes defienden a los ricos, pero no son los ricos los que los ofenden, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, a las cárceles, ¿sí?, para juzgarlos. No, y luego dice en el verso 7, mire lo que dicen: y aquí va, y esto que quede claro para los que se bautizan en otro nombre que no es en el nombre del Señor. Dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. No blasfeman el nombre en el cual ustedes fueron bautizados. Dicho de otra manera, no blasfeman o maldicen ellos el nombre precioso de Jesucristo. En aquellos años también se sufría por el nombre. Porque nosotros no vamos a sufrir. Nosotros necesitamos entender qué es lo que estamos haciendo con el nombre del Señor. Así que este verso es clave para el que dice: no, yo no me debo de bautizar en el nombre del Señor. No lo está diciendo ni Juan, el teólogo de la unicidad, no lo está diciendo Pedro, no lo está diciendo Marcos ni Lucas, no lo está diciendo Felipe, que no fue apóstol, no lo está diciendo Esteban, lo está diciendo Santiago. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y no está hablando sobre invocar el nombre de Jesús para un milagro, sino para ser salvos. Porque ellos le daban el privilegio a los ricos, aunque no fuera bautizado, lo subían aquí. ¿Sí? Hay iglesias donde acostumbran eso. Suben a cualquiera al púlpito. No se puede hacer eso. Desde aquí se predica el buen nombre que fue invocado en nosotros, el nombre del Señor. Hermanos, yo concluyo de esta manera. Tú deberías de pensar que debes de entrenarte y aprender más sobre el nombre del Señor. Porque el nombre del Señor te hace falta a la hora de que Satanás venga y toque a uno de tus hijos. Cuando tu hijo está enfermo, cuando tu hijo está en problemas, cuando tú estás en problemas, cuando tú estás enfermo, cuando un negocio no sale, tú no puedes decir en el nombre del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? La Biblia habla y dice que hay un espíritu de mentira. La Biblia habla en el nombre del Padre. La Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. ¿Qué padre estás invocando? Y luego en el nombre del Hijo, la Biblia habla sobre el hijo de perdición. Pero cuando decimos en el nombre de Jesús, distinguimos al que está en el cielo y baja su poder. Amén. Ese nombre debe ser invocado cuantas veces sea necesario. Puesto de pie. Usted y yo necesitamos entender más y más el nombre precioso del Señor, el nombre, el Hijo de Dios, el Dios único y verdadero, el arrepentimiento y la conversión en el nombre del Señor. Y vamos a continuar hablando porque vamos a hablar de la caída del hombre y de su levantamiento. Y aunque pasó miles de años después, hermano, aunque quiso Dios hacerlo al principio, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque el hombre recibió algo, libre albedrío. De hecho, los que están viendo en Facebook, los que vayan a ver esta predicación, tú y yo tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos lo bueno o lo malo. Amén. Padre, muchas gracias te damos y declaramos en el nombre del Señor, en el nombre tuyo, Padre, que todo lo que aquí hay es tuyo, te pertenece.
Declaramos tu buen nombre aquí, Señor Jesucristo. Es más, todos invocamos tu nombre y sin Él no vivimos, sin Él no podemos hacer nada. Con Él, dice tu palabra, que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Señor, tu nombre es precioso y es nuestro. Lo tomamos y seguimos adorándolo y lo vamos a predicar. No nos vamos a callar. Ese nombre, sobre todo nombre, nos empodera. Todo lo que sea de hecho de palabra, es para ti, Señor. Todo lo que hagamos, lo hacemos para ti. Todo lo que practiquemos, lo hacemos en tu nombre. Gracias, bendice esta congregación, llévala a sus hogares a que descansen, que mañana lleguen a este lugar para venir a adorarte, para buscarte en oración a las 7, que no se pierdan la bendición y en esta campaña, que hoy se vayan creyendo que deben de invocar tu nombre, que no deben de callarse y sufrir con amor.